Estamos en Galicia, en el noroeste de España. En lugares estratégicos encontramos recintos amurallados con extrañas construcciones circulares de piedra. ¿A quién pertenecieron? ¿De quién se defendían? ¿Cómo vivían? Son los vestigios arqueológicos del pueblo castreño. Este es el castro de Baroña, en Portodosón, en la ría de Noia. Así era en su tiempo. Pero antes de sumergirnos en la vida de los castreños, vamos a viajar al pasado remoto. En el Megalítico, el mar se convirtió en una fuente de contactos. Antes de la edad de los metales, los pueblos de la Europa atlántica fueron los primeros en construir grandes monumentos destinados a perdurar en el tiempo. ¿Qué significado tiene el alineamiento de más de 3000 menhires de Karnak en la Bretaña francesa? Tardaron varios siglos en erigirlo, alrededor del 3300 a.C. ¿Por qué lo hicieron? En Irlanda, el túmulo funerario de Newgrange es uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa. Se construyó siglos antes que las pirámides de Egipto. Sus muros externos son de cuarcita. El panteón y los menhires que lo rodean están decorados con espirales, círculos y misteriosos trazos en zigzag. ¿Se trataba tan solo de una tumba? Hay estudiosos que lo describen como un enorme observatorio astronómico, al igual que el santuario de Stonehenge, que supuso la extracción, tallado y transporte de enormes bloques de piedra, algunos de hasta 30 toneladas de peso, desde una distancia de 70 kilómetros. Todavía nos preguntamos el porqué de estas titánicas obras, en las que era necesaria la movilización de grandes recursos humanos y económicos, además de una gran capacidad de planificación y organización. En Galicia, las primeras tumbas megalíticas aparecen alrededor del 4500 a.C. Consistían en cámaras funerarias construidas con enormes losas de piedra. Se las conoce como dólmenes. Colocadas verticalmente, las ciclópeas piedras formaban el aposento funerario y un pequeño corredor de acceso. El dolmen se sepultaba formando un túmulo de tierra y piedras. Las mayores losas se tallaban a medida para sellar el enterramiento. El cuerpo del difunto era inhumado en el interior del dolmen. Los objetos de prestigio de sus ajuares funerarios ponen de manifiesto la existencia de jerarquías sociales. Aquellos dólmenes, o mámoas, como se les llama en Galicia, donde se enterraba a personajes notables para la comunidad, funcionaban como auténticos mausoleos, es decir, eran a la vez tumbas y santuarios donde se celebraban ceremonias de ofrendas a los ancestros y de culto a los muertos. La desintegración de los restos orgánicos por el transcurso del tiempo y la acidez de la tierra dificultan el estudio de estos enterramientos megalíticos. La gran cantidad de fragmentos de cerámica encontrados en los túmulos, muchos de ellos pertenecientes a vasos del tipo campaniforme, nos indican la existencia de libaciones en las ceremonias que realizaban y la introducción de ritos funerarios importados. El colosal esfuerzo invertido por estas sociedades del final del Neolítico en la construcción de estos monumentos y su profusa presencia en el paisaje evidencian la importancia que tenían los antepasados y su profunda creencia en el más allá, en la vida después de la muerte. Continuando nuestro viaje por la prehistoria atlántica, encontramos una de las manifestaciones artísticas más singulares de esta época: los petroglifos.
el hombre siente la necesidad de plasmar en la piedra aspectos de su vida y sus creencias. Los dibujos se graban por percusión con piedras punzantes de cuarzo o sílex. Los surcos se ensanchan por abrasión. Combinan símbolos de carácter religioso con escenas de la vida cotidiana. Las Rías Bajas gallegas son el principal foco de arte rupestre atlántico, presente también en las Islas Británicas y en la Bretaña francesa. En la Edad del Bronce aumenta la población y los asentamientos se hacen más estables. Viven de una agricultura sencilla. La presión sobre el medio natural se acentúa. Talan los campos y queman la vegetación para crear pequeñas parcelas de cultivo, como se sigue haciendo en las regiones menos desarrolladas del planeta. Durante la quema, también cazaban los pequeños animales que huían del fuego. Labraban la tierra con azadas de piedra y de palo para cultivar plantas leguminosas y variedades primitivas de trigo y otros cereales. Cada pocos años tenían que cambiar de lugar. La ganadería cobra mayor importancia como actividad económica. Constituye una incipiente industria de productos como carne, lácteos, pieles y lana. Los asentamientos pasaron de ser meros núcleos familiares a convertirse en aldeas y poblados estables, que más tarde se transformarían en castros como este de Castromao, uno de los más antiguos de Galicia. En la costa se establecen en lugares estratégicos como puntas y penínsulas que les ofrecen buenas condiciones defensivas naturales, reforzadas mediante terraplenes y empalizadas. Son de pequeñas dimensiones y están habitados por unas pocas familias. Su ubicación les proporciona el acceso directo a la gran variedad de recursos que les ofrece el mar. Viven principalmente de la pesca, el marisqueo y los cultivos de huerta. Sus recursos se complementan con la ganadería y la recolección de frutos silvestres. El mar se convierte en una puerta abierta a contactos e intercambios culturales y comerciales con otros pueblos. La metalurgia, la mayor innovación tecnológica de la historia de la humanidad, provocó una verdadera revolución, un cambio global. Algunas piezas metálicas se convierten en bienes de prestigio y pasan a ser de gran valor. Los útiles de piedra pulimentada sirvieron de modelo a las nuevas herramientas de bronce. Desde la aparición de la metalurgia, en torno al 2500 a.C., las manufacturas metálicas fueron objeto de intercambio a lo largo de las costas atlánticas y más allá. Un intenso tráfico marítimo unía la península ibérica, las islas británicas y la zona del Canal de la Mancha. Navegaban en embarcaciones construidas con mimbre y revestidas de pieles impermeabilizadas con sebo. Galicia posee una orografía muy abrupta. Cuenta con numerosos sistemas de monte bajo, mesetas, valles y montañas que se elevan a más de 2000 metros de altitud, con sus laderas tapizadas por una exuberante vegetación de especies de hoja caduca, como hayas, robles y alisos. En las sierras centrales y orientales nacen los numerosos ríos que jalonan su geografía. Cauces que descienden desde sus nacimientos en las cumbres y se abren paso esculpiendo el paisaje. En sus riberas cubiertas de helechos crece el bosque milenario
que permanece en constante penumbra. El paisaje se torna misterioso y secreto. Las sociedades de la Edad del Bronce sacralizaron la naturaleza con divinidades asociadas a montañas, ríos, manantiales, lagunas y bosques. Chamanes y curanderos encontraron la inspiración de su don en el corazón de estos bosques, que todavía hoy son objeto de enigmáticos relatos sobre brujas y sortilegios. Muchos rasgos de las prácticas religiosas de la Edad del Bronce han llegado hasta nuestros días, fosilizados en el folclore europeo. Ninfas, trasgos, gnomos y otros espíritus son entidades míticas que hunden sus raíces en esta remota época. Posiblemente, los pescadores y cazadores que se adentraban en estos parajes ocultos se sometían a algún tipo de iniciación parecida a las que todavía se realizan en algunas comunidades de creencias animistas de África y América, para protegerse de las terribles fuerzas sobrenaturales que existían en estos lugares. El marisqueo en las costas y rías gallegas es una actividad que se remonta a la noche de los tiempos. El llamado fenómeno de afloramiento provoca un extraordinario aumento del fitoplancton en el agua, que convierte este litoral en un área de pesca y de biodiversidad única en el mundo. Los pobladores de finales del Bronce y principios de la cultura castreña capturaban crustáceos entre las rocas de la zona intermareal. También consumían percebes, mejillones, lapas y caracoles marinos. La pesca se documenta por los numerosos restos de peces encontrados, como merluzas, caballas, jureles, besugos, congrios y un sinfín de especies más. Para su captura empleaban redes y anzuelos de cobre, bronce y hierro. El pulpo lo deshidrataban para su conservación y los pescados azules los secaban después de ahumados. La mayoría de las comunidades castreñas eran autosuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Incluso tenían capacidad para producir excedentes. En sus corrales criaban animales domésticos como conejos, cerdos y algunas aves. Las necesidades que no podían satisfacer, como la sal y los minerales destinados a la metalurgia, motivaban constantes trueques con otras aldeas. El curtido de pieles era la base de la industria del cuero. Con ellas confeccionaban todo tipo de accesorios del vestido, correajes y calzado. La molienda del grano la realizaban en molinos barquiformes que exigían un considerable esfuerzo. Viajamos hasta La Lanzada, en las Rías Bajas. La ermita y los restos del antiguo castillo atestiguan el destacado papel que tuvo este enclave en la historia de Galicia. Habitado desde el siglo VII a.C., es un rico yacimiento arqueológico que ha proporcionado valiosos datos sobre la cultura castreña. Desde sus comienzos, fue un enclave dedicado al comercio marítimo. Aquí arribaban barcos procedentes del sur de la península ibérica, cargados con gran variedad de mercancías. En las inmediaciones de este asentamiento existían vetas de estaño, metal que los mercaderes recibían como pago en sus transacciones comerciales. A finales del Bronce, los fenicios fundaron emporios comerciales en todo el Mediterráneo. Viajaron hasta los confines del mundo conocido,
atraídos por la riqueza de las míticas Casitérides, las islas del estaño que los relatos antiguos situaban en el tenebroso océano, más allá de las columnas de Hércules. Las Casitérides eran para los mediterráneos una especie de Eldorado, un lugar de su geografía mítica que representaba la proverbial abundancia de metales de las tierras atlánticas. Comerciaron con los pueblos atlánticos durante centurias hasta la caída de Cartago en el siglo II a.C. Traían vajillas, joyas, tejidos, conservas, sal y metales. A comienzos del primer milenio a.C., los fenicios ya habían introducido el hierro y el vidrio en los circuitos meridionales del comercio atlántico. Innovaciones como el molino giratorio y el torno de alfarería fueron rápidamente adoptadas junto con otras nuevas herramientas. También asimilaron modas en el consumo de alimentos, el vestido y el adorno personal. Los pueblos atlánticos exportaban el estaño desde antiguo. Producían lingotes de pesos estándar con los que pagaban las importaciones. También ofrecían a cambio plata, oro y pieles de animales. A comienzos de la Edad del Hierro, en los poblados de altura de toda Europa se construyen defensas y murallas. El colapso de civilizaciones mediterráneas como la micénica y la hitita provocó el hundimiento del comercio. Los metales comenzaron a escasear y se encarecieron. Los poblados tuvieron que fortificarse para defender sus reservas y su producción metalúrgica de los ataques de las bandas de pillaje. En toda Europa se vive un ambiente de mayor actividad bélica. Las nuevas herramientas de hierro permitieron a los castreños perfeccionar las técnicas de cantería, carpintería y construcción. Al mismo tiempo que los poblados se amurallaron convirtiéndose en pequeñas fortalezas, las viviendas de barro se transformaban en casas de piedra. Un significativo aumento de la población multiplicó los castros en el territorio. La tecnología agrícola permitió explotar con más efectividad los suelos de los valles, mucho más productivos. Los nuevos asentamientos se situaron en las tierras bajas. Los intercambios económicos y culturales se hacen más fluidos, especialmente con las islas británicas, hacia donde nos dirigimos ahora para saber cómo vivían sus antiguos pobladores. Al borde de un acantilado de 100 metros de altura, encontramos Duna Ongasa, el mayor poblado fortificado prehistórico de las Islas Aran, en Irlanda. Su sistema defensivo de murallas concéntricas y piedras hincadas es muy similar a los castros de Galicia. La reconstrucción del poblado de Castelhenlis, en Gales, pone de manifiesto la semejanza en usos y costumbres que tenían los pobladores de los territorios atlánticos. Sus casas de planta circular, paredes de piedra y techumbre cónica vegetal son prácticamente iguales a las castreñas. Las paredes enlucidas muestran dibujos circulares y cruciformes de simbología solar. En la desembocadura del río Miño, el monte de Santa Tecla alberga uno de los castros más célebres del noroeste de España. Fue construido hacia el siglo I a.C. Desde el yacimiento arqueológico se presencia uno de los paisajes más bellos de Galicia. Casas, escaleras, hogares, vías empedradas y conducciones de agua nos hablan de una sociedad
que llegó a un considerable desarrollo técnico para su época. Los canteros labraban las piedras de diferentes maneras para adaptar las construcciones al terreno. Los grandes corrales que se aprecian en algunos yacimientos nos indican la importancia que tuvo el ganado vacuno, que les proporcionaba fuerza de tiro, alimento, pieles y abono. En Galicia, la naturaleza se muestra con toda su fuerza. Las grandes mareas dejan al descubierto bancos de arena, estuarios y playas que favorecen el desarrollo de especies de bivalvos marinos, como almejas, berberechos, ostras, lapas, navajas y vieiras. En las costas de aguas tranquilas y fondos arenosos, las mujeres mariscaban todo tipo de bivalvos que constituían una fuente complementaria de alimentación. El tamaño de las especies documentadas por los arqueólogos está muy por encima de las actuales tallas comerciales. En aquel tiempo no existía la sobreexplotación. Conocemos la dieta de los castreños del litoral gracias a los vertederos de sus poblados, que los científicos llaman concheros por su abundancia en restos de moluscos. La actividad textil estaba a cargo de las mujeres. Los numerosos restos de husos y pesas de telar encontrados en las excavaciones revelan que la confección de tejidos era de gran importancia para estas comunidades. El lino y la lana constituían la base de la industria textil, que también incorporó las innovaciones mediterráneas. Telares compuestos y de placas, ruecas y sarillos permitieron perfeccionar la hilatura y el tejido. Del exterior llegaron nuevas influencias en el vestido y adorno personal. El afeitado se pone de moda. Para preservar el grano de la humedad, fabricaban los cabazos de mimbre, que fueron los precursores de los típicos hórreos gallegos. Aunque el torno de alfarero ya era utilizado, la cerámica moldeada a mano continuaba siendo de uso común. Para su fabricación se elaboraban rulos de arcilla que eran colocados en espiral, creando la forma básica del cacharro. Después se unían entre sí las tiras de arcilla, se alisaba la superficie y se daba la forma definitiva. Luego lo dejaban secar completamente antes de someterlo al fuego. Para cocer las piezas más finas, usaban hornos cerámicos especializados, pero el primitivo horno de hoguera se seguía utilizando habitualmente para la cocción de pequeñas piezas de uso doméstico. Consistía en un hoyo excavado en el suelo, dotado de un tiro transversal en dirección al viento dominante. Más tarde, la pira se cubría parcialmente con tierra para concentrar el calor. Para muchas comunidades del noroeste, la actividad bélica ocupó un lugar destacado en su vida. Desde jóvenes se preparaban para la guerra. Los castros perfeccionaron su aparato defensivo con una sucesión de fosos y parapetos que rodeaban la muralla. También se reforzaron las defensas en las puertas de acceso con muros y torreones que las flanquean. Estaban construidos para ver y ser vistos. En poblados de última época, como en este de Villadonga, en Lugo,
las murallas poseían una intencionada monumentalidad que prestigiaba el conjunto. Los forjadores cobran un papel muy importante. La guerra y la defensa de los bienes comunales ante el pillaje les otorgan un estatus especial. De ellos depende la producción y la mejora de las armas. También son importantes por favorecer la expansión de la agricultura gracias a la fabricación de herramientas de labranza. Los guerreros galaicos ceñían un puñal al cinto y portaban un escudo redondo llamado caetra. Podían llevar una espada o varias lanzas. Se protegían con cascos, corazas y grebas y se adornaban con torques, brazaletes y diademas. En las sierras de Galicia pastan en libertad caballos de razas autóctonas con rasgos arcaicos. Son descendientes de aquellos que habitaron aquí hace más de 2 milenios. Los caballos eran un símbolo de poder y riqueza. Nunca formaron parte de la dieta, se utilizaban para la guerra y en los sacrificios. El autor clásico Diodoro de Sicilia nos habla de las bandas de pillaje. Cuando sus jóvenes alcanzan la plenitud de su fuerza física, aquellos que son pobres en riquezas materiales se reúnen en lugares montañosos y de acceso difícil, donde forman bandas de talla considerable y después bajan a Iberia y juntan riquezas gracias al pillaje. Por su importancia, los caballos constituían un magnífico botín. Los valerosos jóvenes de estas bandas capturaban los caballos derribándolos. Posiblemente esta forma de atraparlos haya perdurado hasta nuestros días en la popular fiesta de las rápadas bestas, en la que una vez al año bajan los caballos del monte, los apresan y les cortan las crines. El historiador grecolatino Estrabón, al que debemos las mejores descripciones sobre este periodo, describe a los jóvenes castreños. Son hábiles en emboscadas y exploraciones, ligeros y capaces de salir de los peligros. Al parecer tenían un gran conocimiento de las técnicas militares, matizadas por sus propias reglas, que enfatizaban el valor personal, la intimidación, la bravura y la ferocidad. Se puede suponer la existencia de ceremonias iniciáticas. Para ser aceptados como guerreros, los jóvenes debían superar una prueba: la caza de algún animal salvaje, como un oso, un lobo o un jabalí, o matar a un enemigo. Parece sacada de un cuento. En esta pequeña península, en la ría de Muros y Noia, batida por el mar y los furiosos vientos oceánicos, se encuentra la Recoleta ciudadela de Baroña, uno de los yacimientos prehistóricos más espectaculares y visitados de Galicia. Es un lugar enigmático. El visitante experimenta un magnetismo comparable al que se percibe en el famoso cromlech de Stonehenge. La monumentalidad de sus estructuras y su situación geográfica hace que sea un yacimiento excepcional entre los más de 3000 que existen en Galicia, más o menos la mitad de los que hay en toda la Europa atlántica. Su muralla, dispuesta en varios circuitos a diferentes niveles, posee un intencionado sentido escenográfico. Esta audaz obra pública refleja una decisiva voluntad de alcanzar prestigio sobre las comunidades vecinas. En el castro de Borneiro, en La Coruña, como en la mayoría de los yacimientos, observamos que la disposición de las construcciones en el interior de los recintos estaba condicionada por el trazado de la muralla, los desniveles del terreno
y la planta curva de las viviendas, que no compartían paredes medianeras, dejando muchos espacios muertos entre ellas. En los poblados de última época hacen su aparición los trazados rectilíneos y las construcciones de planta cuadrangular, que aprovechan mejor el espacio adosándose unas a otras. Las viviendas tenían puertas resguardadas por machones y tejados a dos aguas. El urbanismo castreño alcanzó un gran desarrollo en el área meridional, desde las Rías Bajas hasta el río Duero en el actual Portugal. Aquí surgieron los grandes poblados denominados citanias, como las de Briteiros y Sanfins. Eran protociudades que concentraban una gran población y cumplían un papel central en la organización territorial. En la misma época se construyen los llamados monumentos con horno o saunas castreñas, como esta de Punta dos Prados, en Ortigueira, en la provincia de La Coruña. Una de las mejor conservadas es la del castro de Briteiros. Estrabón nos cuenta que los galaicos tomaban baños de vapor y luego de agua fría. Estaban construidas con grandes placas de piedra que las aislaban del exterior. La cámara de vapor se cerraba con la llamada pedra formosa, decorada con rosetas, sogueados, esvásticas, reticulados y entrelazados. De forma pentagonal, en su base tenía un pequeño hueco semicircular por el que se accedía al interior arrastrándose. De esta forma se evitaba que la fuga de vapor fuera excesiva. La sauna castreña era de planta rectangular parcialmente soterrada, con tejado a dos aguas y dividida en tres cámaras y un atrio. El agua se canalizaba hacia el interior para ser calentada en contacto con piedras candentes en la cámara del horno. Otro magnífico ejemplo de sauna lo encontramos en Sanfins, también en Portugal. Según algunos autores, la práctica termal castreña tenía un marcado carácter religioso relacionado con ritos iniciáticos guerreros y de purificación. Se las llamó pedras formosas por la belleza que poseía la primera que se encontró en Briteiros a finales del siglo XIX. Los elementos decorativos combinaban motivos que recuerdan a los de la orfebrería. Algunos se pueden considerar protectores, como las esvásticas, un símbolo de buen augurio que aún se mantiene en la Galicia rural. Los diseños decorativos castreños son geométricos con un predominio de la línea curva. Se cree que estos elementos arquitectónicos buscaban la ostentación para expresar el prestigio social de los moradores de las casas. Se conocen una treintena de estatuas de guerreros galaicos. Representan figuras masculinas en pie, en actitud de parada y exhibiendo sus atributos militares. Ocultos en lo más profundo de los bosques se encontraban los santuarios castreños dedicados al dios Lugh, el más importante del panteón céltico. En lugares determinados de los ríos, que simbolizaban las puertas al otro mundo, se practicaban los rituales de ofrendas de armas dedicados a la diosa Navia, protectora de la comunidad y vinculada a la idea de la reencarnación. Los guerreros se despojaban de sus armas ante la presencia de chamanes consagrados a esta deidad. Creían en dioses hacedores del mundo, en divinidades relacionadas con la guerra, el vigor físico y la fuerza, y en deidades relacionadas con la producción y la abundancia.
Existía una clase sacerdotal especializada con gran influencia sobre la comunidad. Druidas, chamanes y adivinos eran consultados y reverenciados por ser hombres sagrados, portadores del conocimiento arcano, que podían ver más allá del mundo de los vivos. Sus predicciones y consejos eran seguidos por nobles y guerreros. Las sociedades antiguas no conocían el laicismo, y como todavía sucede en África, casi todos los aspectos de la vida tenían una dimensión mágico-religiosa. Por ello, las constantes ofrendas y sacrificios rituales de marcado carácter céltico. Desde su origen en el norte de los Alpes, la lengua celta se extendió por todo el occidente, llegando a la península ibérica, donde se hablaban variantes arcaicas de esta lengua. En muchos lugares donde actualmente se ven cruces, antiguamente había estelas dedicadas a los lares viales. La Iglesia los sustituyó desde el siglo VI. Eran deidades domésticas relacionadas con los espíritus de los antepasados que se creía vagaban por los caminos. Estrabón nos cuenta que colocaban a los enfermos en los cruces de caminos para ser curados por espíritus de los que habían sufrido una enfermedad similar. Muchos de los santuarios dedicados a estos dioses fueron cristianizados mediante los cruceiros, omnipresentes en toda Galicia. El cuerno fúnebre suena desde lo más alto del acantilado. Un poderoso guerrero ha muerto y va a ser incinerado. Estos farallones que se adentraban en el mar, al igual que las islas, eran considerados territorios limítrofes entre el mundo de lo terrenal y el sobrenatural, situado en un lugar lejano en medio del océano. Los ritos funerarios castreños continúan siendo un misterio, pues apenas han dejado huella en el registro arqueológico. Pero recientemente, un importante descubrimiento realizado en Villalba, en la provincia de Lugo, de una necrópolis de pequeñas fosas con vasijas que contienen cenizas, nos remite a la tradición de las incineraciones célticas. El difunto era despojado de sus joyas personales como pulseras, torques y su puñal de antena. El oficiante entregaba sus armas y posesiones al sobrino del finado. En estas tierras del noroeste, tradicionalmente las hijas heredaban de sus madres. Los varones estaban ligados especialmente a su tío materno. Una vez prendida la pira, los congregados comenzaban a emitir el abellón, un sonido gutural que recuerda el vuelo del abejorro. Hasta hace pocas décadas se realizaba en algunos velatorios de Galicia. El cuerno sonaba con fuerza para llamar a los espíritus de los antepasados para que acompañasen el alma del difunto más allá de la línea del crepúsculo marino, donde se situaba el paraíso de los celtas. Los recientes descubrimientos realizados en castros de Galicia documentan que las cenizas del difunto se enterraban en una cista o arqueta en el suelo de la casa familiar. Este carro funerario del Museo Martins Sarmiento de Guimaraes muestra cómo trabajaban el metal desde el tercer milenio antes de Cristo. En la época castreña se llegó a alcanzar un exquisito refinamiento. Pulseras, pendientes, brazaletes y torques de oro fusionaban los gustos europeos con las influencias mediterráneas.
El tesoro de Caldas, del que una parte se encuentra en el Museo de Pontevedra, está datado en el Bronce final. Compuesto por lingotes en anillo, brazaletes, diademas, cuencos ceremoniales y peines de oro, pesaba en total 37 kilos. Todas las piezas se ajustan al sistema de pesos del ciclo fenicio, lo que indica que ya en ese tiempo la orfebrería era objeto de exportación. El castro de San Cibrao de Las, en Orense, es uno de los más grandes y mejor conservados. Vemos conjuntos de viviendas y almacenes que abren sus puertas hacia un patio central enlosado. La independencia social y espacial de estas unidades denota la marcada autonomía económica de cada familia. Las murallas son monumentales. Hay calles empedradas, aljibes y canalizaciones. En esta última época se cree que estos poblados se encaminaban a la formación de ciudades-estado. Venimos hablando de celtas, pero ¿existió realmente una nación celta? Hoy en día la teoría más extendida es que los celtas no fueron una raza, ni siquiera un pueblo. Se trató de un flujo lingüístico y cultural con sus orígenes en el norte de los Alpes. Había comunidades que hablaban lenguas del grupo céltico y que compartían panteones e ideologías de tipo indoeuropeo. Hablaban dialectos célticos, tenían divinidades de origen celta y fueron identificados por los clásicos como celtas. Los banquetes siempre han favorecido la fraternidad entre los comensales. En aquella época, y según el cronista Estrabón, en ocasiones especiales, los jefes castreños de diferentes clanes celebraban banquetes que adquirían un carácter de ritual. El cronista grecolatino nos cuenta que se sentaban en bancos construidos alrededor de las paredes, situándose según edad y dignidad. La comida se la iban pasando en rueda, mientras bebían el escaso vino del que disponían. En sus recetas, en lugar de aceite, empleaban mantequilla. También describe que al final bailaban en círculo al son de la flauta, dando saltos y cayendo de rodillas. La sedante quietud de la naturaleza se ve alterada por un lejano son. Bajo la bóveda vegetal se propaga el eco de un extraño visitante. La paz se ve amenazada por la llegada de las legiones romanas. Los romanos no eran desconocidos para los castreños. Muchos mercenarios galaicos habían participado junto a Aníbal en su marcha contra Roma a través de los Alpes. En su inexorable avance encontraban vestigios de culturas milenarias. En la comarca del Bierzo, lindando con la actual Galicia, el fantasmal paisaje de las Médulas sobrecoge por su magnitud. Sus paredes verticales son el resultado de una demolición premeditada de la montaña que existía antes de la llegada de los romanos. Era el mayor yacimiento de oro del occidente romano, donde se aplicaron procesos de extracción del metal que se usarían hasta la Revolución Industrial. Para acceder a los filones de oro de las profundidades, los mineros romanos demolían enormes masas de tierra mediante el sistema de ruina montium. Creaban una red de pozos y galerías sin salida, en las que se introducía de súbito un enorme caudal de agua, almacenado en grandes balsas a mayor altura. Esto producía la compresión del aire en los túneles, que actuaba como un explosivo. La masa minada se desgajaba de la montaña y se derrumbaba. El oro galaico supuso un acicate para las ansias de conquista del imperio. Se calcula que en las minas del noroeste los romanos extrajeron unos 200.000 kilos de oro.
Los castreños han capturado a un tribuno romano y se disponen a sacrificarlo para utilizar su cuerpo en un ritual de adivinación. Estrabón nos relata estas prácticas adivinatorias. Examinan las entrañas sin extraerlas. Y examinan las venas del torso y adivinan tocándolas. Y consultan las entrañas de sus prisioneros de guerra. Los cubren con sagos y después el hieróscopo los golpea por encima de las vísceras. Dan un primer presagio por la forma en que cae el cuerpo. Cortan la mano derecha de los prisioneros para consagrarla al dios Ares. La ocupación del territorio noroccidental peninsular fue lenta y costosa. La conquista se realizó en 3 fases. En el año 136 a.C., Bruto el Galaico anexionó la zona entre los ríos Duero y Miño. En el 61, Julio César llega hasta el puerto de los Ártabros en una expedición marítima, no encontrando resistencia. El emperador Augusto en persona dirige las campañas de las guerras cántabras que finalizan en el 19 a.C. Diodoro relata que los norteños cantaban himnos de victoria cuando eran crucificados. Los prisioneros se suicidaban, las madres mataban a sus hijos antes que caer esclavos. Preferían la muerte a la derrota. La llegada de los romanos trajo el ocaso a los galaicos. El poder imperial se apoyó en las estructuras existentes para integrar a la población. A finales del siglo I después de Cristo, se puede dar por finalizada la cultura castreña.